Hola amores, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a este maravilloso canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. En esta ocasión vamos a presentar un vídeo de Pedro Infante, como ya habéis visto en la miniatura, de los mejores momentos de Pedro Infante, los momentos más chistosos, los momentos más épicos de él, ¿vale? Imagino que serán diferentes películas, me habéis dejado el link en comentarios y demás, y bueno, digo, voy a reírme un rato con él y voy a deleitarme la vista con él, porque ya sabéis que yo estoy vivo enamorada de Pedro Infante. Si pudiera echar para atrás, tener una máquina de tiempo, me iría hasta donde su tiempo y iría detrás de él, evidentemente, como cual loca va detrás de la banda MS, por ejemplo. Pues igual, lo mismo. Bueno, ahora mismo en estas épocas como la banda MS, ¿vale? Pero en aquellas épocas pues me iría detrás de él como vamos, como alma que lleva al diablo me iría. Me gusta mucho Pedro Infante, no sé si lo sabéis, no lo sabéis, si sois nuevos en el canal, no sois nuevos, no lo sé, ¿de acuerdo? Pero es uno de nuestros consentidos en el canal, tengo muchas reacciones de él porque me encanta Pedro Infante, aparte de que me encanta México y aparte de que voy a ir en octubre a veros a todos los que queráis y a los que no, pues muchas gracias por verme en el canal. Quiero recordaros que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo también poco a poco, ¿de acuerdo? No quiero tener problemas con copyright, no quiero tener problemas con derechos de autor, no quiero saber nada de derechos de autor y que pueda afectar al canal, ¿vale? Porque ya sabéis que son muy estrictos en ese sentido. Mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información donde os podéis poner en contacto conmigo para todo lo que necesitéis. Ahí tenéis toda la información necesaria. Si os gusta el contenido, por favor, suscribiros al canal, es gratuito, no conlleva a nada. Luego, si podéis colaborar con PayPal, con Patreon, con unirse al canal, pues estupendo. Y si no, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Vuestras suscripciones son gratuitas, no conlleva nada y ya os digo, os lo pasaréis bien, os reiréis de mí, ¿vale? Y conmigo, las dos cosas. Lo pasaréis bien, lloraréis conmigo también, porque he llorado en muchísimas reacciones, sin yo esperarlo. Bueno, pero a moco tendido algunas, ¿verdad? De hecho, a moco tendido, literal, ¿vale? Pero bueno, y reacciones sobre todo honestas y sinceras, ¿de acuerdo? Tal como me veis aquí, yo soy en la vida real, o sea, en la vida real, en mi vida tal cual, soy así, soy muy extrovertida, soy muy cariñosa de vez en cuando, soy muy sincera sobre todo, o sea, yo si algo no me gusta lo digo y ya está, no, no hago ni regalo nada pues, para atraer suscriptores ni nada, si te gusta bien y si no, pues cierra al salir que se escapa el gato, ¿verdad? Y nada, lo dicho, pues vamos a empezar. Empezamos con Pedro Infante y sus momentos más chistosos. Esto tengo que verlo yo y lo tengo que ver, pero con atención. Porque vamos, tiene que ser lo más. Vamos allá. ¿A poco voy a honrar? Pues, ¿Pues qué? Pues. ¿Y una buena manera después que los cámanos aquí ahorita es un ricosito? ¿Eh? ¿qué me cree tan tonto? Mire, le quité los tiritos. Sí, señorita, pero los choferes también tienen su corazoncito. No me digas. Sí, Ah, esto es de señorita, y escuela del de... lado izquierdo. Esto es de escuela de vagabundos. Esta película la he visto yo, Escuela de vagabundos. Sí, 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 sí. Que además empezó a ser el chofer de ella y demás. Sí, sí, sí. Una película que os recomiendo si no habéis visto porque fue y es extraordinaria cuanto menos, ¿vale? Me quedan muchísimas por ver de Pedro Infante, muchísimas, ya las iré viendo poco a poco, pero sí, 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 sí. O sea, es extraordinaria esta película. Os la recomiendo, pero al 100%. Izquierdo, igual que usted. Yo me voy primero. ¿A dónde? A prepararte el terreno con Carolina. Ándale, que Dios te bendiga, muchachillo. Ay. Ándele, pues. Vamos para la casa, señor. Respeta a su padre político, Pedro. Respétalo. Susi. Eso también era de... Ay, dos hombres de cuidado puede ser.
Eso era de Dos hombres de cuidado, algo así. Resbata de la casa. Resbata. Es genial. Sí, una película que salía también con Jorge Negrete. Sí, tiene que ser eso por narices. O sea, Si mi cielo, ¿no puedes volver en ti? Ahorita le voy a dar su medicina. Escuela de Vagabundos Bueno. está bien. La casa de... ¿Eh? Ay, habla la cocinera. El señor, pues, no sé, como siempre está una metida en la cocina. Voy a ver. ¡Toño! ¡Toño! Ya te lo dije que yo nunca podría matarte. Pero yo sí. Mira. Jorge Negrete. Ah, música. ¿Y me hubieras disparado? Si me sueltas la piedra, sí. Pues qué desgraciado. Sí, ¿verdad? Es genial esa película también. Es recomendadísima totalmente, ¿vale? No recuerdo muy bien el título porque, claro, es que, a ver, es que Dos tipos de cuidado creo que es, ¿vale? Dos tipos de cuidado. También es genial. O sea, se quieren, pero se quieren matar también. O sea, no se pueden matar uno a otro. Es genial también la película, es genial. Y uno se pone con la hermana del otro, el otro con la mujer del otro, en fin, o sea, es que no lo hay un tejemaneje, hay un tejemaneje espectacular, pero también os la recomiendo porque es extraordinaria la película. Yo nomás quise asustarla. Cuando la quise agarrar ya se había caído. ¿Me permite? Sí, gracias. Nada de nada, faltaba más, faltaba menos. Ahora usted dirá si lo quiere más apretadito. No, así está muy bien. Yo también. Ay, si lo aprieta más, me quita la respiración. Bueno, pues ahí lo dejamos. Grite, pero no salgo. Y no tenga miedo que no voy a acercarme a usted. Pero mi plan es pasar aquí la noche para que se entere todo el pueblo y no haya boda. Voy a volverme a la pared para que se eche algo encima. ¿Ya puedo voltear? ¡No! Ya fue mucho esperar. Muchas gracias. Riquísimo. Oiga, ¿no le gustaría llevarse un poquito de este dulce a su cita? Ni lo permita Dios. Oye, ¿qué me miran tanto en la cabeza? Ay, Dios. ¿Cómo me persiguen estos adornitos? ¿Por qué dije que el chavalo ese tenía los ojos azules y muy bonitos? Ahí estuvo lo malo. Bueno, pero sí los tiene, ¿verdad? Pablito, ¿qué pasa? ¿Ah? No, compórtese seriecito. Nada de... ¿Eso? Ha llegado tu hora, miserable. ¡Levántate, hombre, que soy yo, tu amigo Félix! Mira más, qué modo de comer mermelada. Tú siempre con buen apetito. A mi compadre no me le hace usted menos. ¡Ay, no me defienda, compadre! Ana, hija mía, te voy a presentar al señor. ¿Cómo dijo que se llamaba?
Medina, señora Medina, para servirle. Ay, ¿no te parece encantador, Lalita? Pues, es ningún Arturo de Córdoba, pero pues... Ay, hija mía, ¿cómo va a ser Arturo de Córdoba? Si es el señor, ¿cómo dijo que se llamaba? Medina, señora Medina. Bueno, señor Medina, se queda usted en su casa. Está usted en su casa. Ahorita vuelvo, ¿eh? Ay, 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 ¿quién es Arturo de Córdoba? Oigo, 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 oigo. Ay, Dios sabe que trato con el alma de amar a mis semejantes. ¡Estás loco! Y se va corriendo. Escuela de vagabundos. Le deja el vestido ahí. Vaya, el vaya, traje. tanto bueno por aquí. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Gracias, yo perfectamente bien. Pero no se quede en la puerta. Pase usted, permítame su sombrero. Ándele, pase usted. No faltaba más. Bueno, ya estás. Gracias. ¿Ya? No. Válgame Dios. ¿No se quiere casar conmigo, cuerpecito de pecado? Y cara de condenada. ¿Me hablaba usted, joven? No. Pues entonces aquí te espero. Válgame Dios. Oye, ¿y eso qué es? Oye, parecen mujeres. Ah, pues te acompaño, no te vayas a perder. ¿Por qué no les metemos 2 balazos de una vez y nos quitamos de padecer? Eso sí que no, pobrecitos animales. Nomás cumplen con su deber. Pero nos pasan a arder. ¿Quiere que le llame Patty? Pues llámele Patty. Muy buenos días, Patty. Sí, muy bien, gracias. Dormí muy bien. ¿Se acordó mucho de mí? Muchas gracias, muchas gracias. No, no se me ha olvidado. A las 12 en el Country Club. Pero parece que no puedo ir. Claro que puede ir, claro que puede ir. Claro que puedo ir, claro que puedo ir. Yo creí que no podría, pero parece que sí puedo. No, no. Bueno. ¡Válgame al chile, el área postila se entiende! ¡Tú, Sonso! ¡Despierta, hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Ah, bárbaro! Me fui, te dejé dormido. Después de un año vuelvo a encontrarte durmiendo. Eres un camaleón, hombre. Ay, Dios. Por el amor de Dios. Es genial. Pedro Infante es genial. O sea, es genial. Es que no tengo otra palabra para describirlo. Es porque nos ha dejado esto, ¿no? Ya no vamos a contar pues que murió y demás, ¿no? No sé cuándo, tal. O sea, eso ya no lo vamos a contar porque ya no viene al caso. Siempre nos quedaremos ahí con la duda de cuando él murió. Hay gente que dice tal día, hay gente que dice otro día, en fin, o sea, a gustos y según fans y según pues personas, ¿no? Que sí que hay canales que tienen fotos con él y demás y tal y cual, pero no tienen la partida de defunción de él, o sea, es que no tienen tampoco nada, o sea, bueno, yo no he encontrado nada, cuidado, yo no he encontrado nada referente a eso. Me dijisteis que había un canal que también ahí había muchísima información de él y demás. Sí, pues un chico hablando de él, enseñando fotos de cuando Pedro Infante vivía, con fotos de él, cuando él era pequeño,
pero hasta ahí, o sea, yo no he visto nada más, de verdad que yo no he visto nada más, entonces, bueno, siempre va a quedar ahí la duda de cuándo pasó, todo lo que pasó y demás, pero bueno, el caso es que nos dejó estas cosas, nos dejó estos momentos, nos dejó su humor, nos dejó sus películas, nos dejó sus canciones, nos dejó su esencia, como era él, ¿no? Y lo, entre comillas, mujeriego que era, ¿no? Que ya vemos que en casi todas las escenas que han salido, ha salido, quitando 3 o 4, han salido todas las escenas con mujeres, ¿vale? Pero bueno, es que eran cosas de él, era así, él era así, él era así. Es que Pedro Infante era así, entonces es que recordarlo así y ya está. Recordarlo así y ya está, y no hay más. Era excepcional. Yo ya os digo que si hubiese tenido una máquina del tiempo, me hubiera ido hacia atrás y lo hubiera conocido. O sea, lo hubiera conocido porque es que me parece un hombre guapísimo, encantador, no sé, tiene todo lo que puede tener, lo que puede querer tener una mujer, ¿no? Pero bueno. Es que estoy enamorada de él y no puedo ser o sea, es que soy imparcial, ¿vale? No puedo decir nada malo de él porque estoy enamorada de él, o sea, que o sea... Y como yo, pues muchísimas más chicas, ¿no? Que estamos enamoradas de él, ¿no? Por algo será también, ¿vale? Por algo será que nos atrae tanto, ¿no? Y atraía tanto, ¿no? Era como era un imán para todas las chicas, para todas las mujeres. Normal, lógico. Tenía un qué sé yo, un yo qué sé, que qué sé yo tenía que era excepcional. Pues nada, amores, hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta reacción en el canal. Sobre todo, si os gusta el contenido, suscribiros, que es gratuito, y a mí me estaréis ayudando muchísimo con ese gesto a que el canal continúe, ¿de acuerdo? Os mando un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza, y recordar, nos vemos en octubre. Concretamente, en octubre del 2022 de este año, nos vemos en México. Un besazo muy, muy, muy grande desde España. Chao.